fue en una primera ocasión, después volvió, el ginecólogo le pidió algunos estudios, pero en la segunda ocasión ella ya no estaba embarazada, dice el director del hospital de Itauguá. Cuando se le pidió algunas cosas, ella se fugó del hospital de CEI. Después la familia dice que fue a la Costañú y finalmente en el hospital de clínicas donde ella se encuentra y donde está trabajando Jennifer, porque queremos saber qué es lo que dicen los profesionales del hospital de clínicas con relación a la inspección que hicieron a esta joven de 22 años. Justamente, Rolando, vamos a conversar con el jefe de cátedra del área de ginecología y obstetricia, el doctor Miguel Ruotti, para que él nos pueda dar la versión del hospital, teniendo en cuenta que el último hospital que esta joven de 22 años visitó es este hospital, el hospital de clínicas. Y ya le saludo al doctor para que él nos pueda explicar acerca de esta situación aún muy misteriosa y bastante compleja. Doctor, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, esta es una situación que esta mujer consulta el lunes pasado a la urgencia del Hospital de Clínicas, a la Cátedra y Servicio de Ginecología y Obstetricia, por un sangrado genital. Por lo tanto, es revisada por los médicos de guardia en ese momento. Le realizan, a pedido de ellos, una ecografía aquí mismo en el servicio. Y lo que se constata en esa ecografía es que, primer punto, no hay gestación. Sí, lo que observaron fue de que había una imagen que podría corresponder, pero no se puede confirmar por la ecografía, a restos de la placenta. Porque la imagen puede simular, por ejemplo, coágulos. Y no puedo definir por la ecografía si son solo coágulos o realmente está la placenta también. Como ella, su motivo de consulta era sangrado y hay un riesgo de que siga sangrando y haya más otro tipo de complicaciones, es sometida en ese momento a un legrado o un curetaje, como se suele decir también, en la cual se extrae de la cavidad uterina el contenido que haya, que podrían ser coágulos o podrían ser, si no es un embarazo, un pólipo, un mioma, otros motivos de sangrado. Y ese tejido que se extrae en ese momento se envió luego a anatomía patológica, que es la que nos va a determinar qué tipo de tejido era, como para que nosotros podamos confirmar si me dice el resultado que era una placenta, sí, ella estuvo embarazada. Si me dicen no, eran solamente coágulos, no puedo descartar un embarazo a lo mejor de mucho tiempo atrás, pero al menos cuando llegó al servicio no estaba embarazada tampoco. También teniendo en cuenta, doctor, que ustedes ya fueron los últimos en supervisarla, porque sabemos que ella sus tratamientos ni nada no siguió en este hospital. Así es, nosotros tenemos de ella una historia clínica perinatal, que es una historia común, digamos, donde todas las embarazadas que consultan en instituciones públicas lo tienen, en la cual registramos ahí su última menstruación, la edad, sus antecedentes, hijos, cesáreas, partos, etcétera, y también los controles que ella hace en esa institución. Una copia lleva a la paciente por si ella quiera consultar de urgencia en algún otro sitio, perdón, y el original se queda en la institución. Lo que nosotros tuvimos acceso es lo que ella nos trajo, que era esta misma ficha, entendemos por la sigla que del hospital de Cacupé, donde sí siguió algunos controles prenatales, pero no tenemos ninguna constancia de, por ejemplo, una ecografía, donde, el informe me refiero, donde podamos certificar si estuvo embarazada para tal fecha de junio, julio, agosto, tenía un embarazo de tanto tiempo y el bebé estaba en tales condiciones, él o los bebés, porque tampoco sabemos si podrían haber sido uno o dos, como refieren los familiares. Eso es lo que disponemos y lo que tenemos, entonces no tenemos datos en referencia a eso. Sí nos dijeron de que se habían hecho algunos estudios de ecografía a los cuales no pudimos acceder porque estaban en un CD, no tenían un informe de la ecografía. Nos acercaron un CD, pero ese CD está en blanco, o sea, no hay ninguna imagen, no tiene ningún informe, entonces estamos en una situación similar a la que te contaba, sin ningún informe de ecografía
salvo la que tenemos acá institucionalmente, en la cual estamos seguros que no hay ninguna gestación. O no hubo en ese día al menos alguna gestación. Bastante complicada, doctor, teniendo en cuenta que primeramente manejábamos de que en ese CD por lo menos tendríamos algunas ecografías y ahora que usted me dice eso ya queda descartado porque estaba en blanco. Efectivamente. Nos manifestaron la presencia o la existencia, que no nos consta, de 3 CDs, de los cuales uno nos acercaron, pero al revisarlo no tienen con ningún contenido grabado. Entonces, finalmente no podemos certificar esa situación. El doctor les escucha, compañeros, si tienen alguna consulta. Sí, doctor. En lo que respecta al tema del CD, ¿esto contendría exclusivamente la ecografía o tendría otras informaciones según manifestaron los familiares o la propia paciente? Lo que nos dijo es que esas ecografías estaban en los CDs, que ella no retiraba un informe de donde se realizaba el estudio. Esa puede ser una práctica en algunas instituciones privadas, que en vez de darle un informe le entregan una constancia de la ecografía a través del CD. No es propio de las instituciones públicas, aquí del hospital tampoco, y que conozco del Instituto de Previsión Social tampoco. Entonces, normalmente no es nuestro actuar, nosotros sí le damos un informe escrito con las fotografías que corresponden al caso, como para que ese le sirva a ella suficiente documento del estado de salud de ese bebé o de los bebés, y también es un documento legal, por decirlo así, pero no tenemos ninguna demostración en ese sentido. Ahora, doctor, lo que se hablaba hoy, esta mañana, y yo no sé si eso se hizo de hospital a hospital o se le pidió a la paciente de que no registraba informaciones en Itagua. ¿Esto se hizo de clínicas a Itagua o ustedes pidieron informaciones a la paciente sobre su historial o sobre lo que se había hecho allí? Sí, nosotros pedimos información a la paciente, que es lo que tenemos cerca, enfrente. Si necesitamos algún informe institucional, tiene que ser vía dirección, para que la institución se comunique con el Ministerio de Salud y otra vez el Ministerio de Salud con su hospital correspondiente, en este caso el Hospital Nacional, y es un trámite muy largo. Entonces normalmente nos regimos por la urgencia de la situación, por lo que los pacientes nos traen de documentación, para que nosotros podamos actuar al respecto, ¿verdad? Por eso no hicimos los pedidos correspondientes al Hospital Nacional, pero era por una cuestión de la premura del tiempo. Doctor, en un momento también se habló de que supuestamente se había encontrado restos de placenta. En ese estudio que ustedes mandaron a anatomía patológica, ¿se puede saber si en algún momento hubo una gestación o si ustedes ya tienen los resultados de la muestra que sacaron de la mujer? Sí, es lo que estamos aguardando. La sospecha es por ecografía, pero insisto, es una sospecha, no es una confirmación, porque las imágenes pueden confundir unas con otras. La que nos va a dar la certeza, y ellos no se pueden confundir o no se confunden, es la anatomía patológica en ese sentido. Es que todavía no tenemos resultados, depende de otro servicio acá dentro de la institución, que estamos esperando que nos eleven el informe correspondiente como para poder tener clara la situación actual de esa mujer. Ahora, doctor, desde el desconocimiento consulto y por su experiencia en esta área, en una primera inspección, como profesionales, uno puede ya tener una sospecha si la paciente tuvo un embarazo gemelar, si ella perdió el bebé o los bebés en este caso, si ella tenía características de alguien que estaba con cierto periodo de gestación. Sí, a ver, desde el punto de vista estrictamente médico tenemos esa posibilidad, pero también depende de cuánto tiempo hace que haya sucedido eso. Si sucedió hace un mes, yo tengo muy pocas probabilidades hoy de que el útero siga en un tamaño grande, de que haya dejado algunos, por llamarlos rastros, esa gestación, salvo algunas situaciones muy sutiles que no van a ser confirmatorias. Cuanto más tiempo pasa del evento, en este caso el nacimiento, por ejemplo, nosotros tenemos menos probabilidades de poder confirmarlo. Si eso se produjo ayer, anteayer o hace 3 días, sí el útero
va a estar grande, sí vamos a ver algunos detalles, inclusive también ese mismo día del lunes, como el cuadro no cerraba completamente al momento de recabar información por parte de la paciente y sus familiares, los médicos de guardia con muy buen criterio solicitaron un análisis de sangre para ver la confirmación o descartar el embarazo antes de someterle a este legrado, pero el resultado del análisis de sangre fue negativo, con lo cual tampoco nos descarta, porque una vez que terminó la gestación puede ya no producirse esa hormona y obviamente cierto tiempo después es negativa, pero ella realmente estuvo embarazada. Entonces también escudriñamos, por decirlo así, esa posibilidad, pero le adelanto que el resultado fue negativo. Sin embargo, no puedo descartar si haya sido no una gestación y mucho menos gemelar, hasta no tener al menos resultado de anatomía patológica. Pero también es importante aclarar que ese resultado nos va a decir hubo o no hubo embarazo. No nos va a hablar del número de embarazos, o sea, de fetos, si era 1, 2, no nos va a hablar de tiempo de embarazo para decir, bueno, se perdió el embarazo al 5.º mes o al... Claro. Probablemente no tenga esa capacidad, o si no va a ser muy ambiguo lo que nos puedan decir, como para decir, no, ese embarazo se perdió a las 25 semanas y 3 días. Claro. Esa precisión no lo vamos a poder tener. Pero sí vamos a poder decir, o es blanco o es negro, ¿estuvo embarazada o no estuvo embarazada? Esa es la información, al menos que estamos esperando todavía. Pero, como decía doctor, se hacen diferentes estudios para ir precisando, pero en lo que respecta por lo menos al análisis de sangre que decía los profesionales tomaron, allí por lo menos no saltó ningún embarazo. Así es correcto. Ahora, doctor, ¿en cuánto tiempo generalmente se tiene acceso a estos estudios que ustedes realizaron en las últimas horas a la paciente? ¿Son estudios prolongados? Sí, normalmente el tiempo es de una semana, por eso no estamos esperando todavía, esto fue el lunes, yo creería que para la semana que viene sí tendríamos novedades al respecto, ¿verdad? Ahora, doctor, la situación de ella, ¿cuál es actualmente? ¿Ella va a ser dada de alta? ¿Ella va a tener que quedar en observación todavía? Sí, está en observación todavía, todavía no están dadas las condiciones como para que pueda estar de alta. Doctor, por su experiencia también le consulto, cuando se trata de un embarazo gemelar, ya te hablo ya en el amplio sentido de esta situación, cuando es un embarazo gemelar y si es que va a ser prematuro, los generalmente derivan en cirugías, ¿no? ¿O no necesariamente? A ver, hay que separar las cosas aquí. El gemelar prematuro va a depender un poco de la posición que tengan los fetos, a ver si va a ser factible el parto o no. Y lo mismo sucede en un gemelar que no son prematuros, o sea, ahí no hay diferencia de prematurez o no, sino que sobre todo que el primer gemelar esté boca abajo, por ejemplo. Y también va a depender de cuántos hijos tenga la paciente. Si en el caso de ella era la primera gestación y el primer bebé que va a salir está sentado, eso es una indicación de una cesárea. No se intenta el parto. Y de ahí ya entran las diferencias, si está sentado, si está atravesado, si es el primero, si es el segundo. Es muy compleja la situación. Pero si hablamos de una gestación única, o sea, un embarazo de un solo feto, no todos los prematuros se van a beneficiar de una cesárea. Hay otra vez otros factores que se tienen en cuenta para optar por la mejor opción para el bebé que va a ser prematuro. Fuimos recogiendo versiones, doctor, simplemente a modo de comentarte nada más, porque la paciente había dicho que empezó en KQP y colegas suyos de KQP nos hablaban de que ellos habrían, por la última fecha de su menstruación, decían, y por otras situaciones de que ella estaba en estado de gestación, pero ya estamos hablando de julio, agosto del año pasado, y mencionaban que cuando le pidieron la ecografía, le pidieron otros estudios para ver si eran gemelos o no, esta paciente ya no volvió. Eventualmente ella pudo haber estado embarazada en algún momento, eso también se va a determinar. Y es la pregunta del millón que no tengo respuesta en este momento, porque no podemos, por los datos que hoy manejamos y por los datos que tenemos,
ser así tan concreto sería irresponsable de mi parte y no puedo ni confirmar ni descartar por el momento. Pero por el periodo, doctor, también te consulto esto porque se habla tanto, se menciona, y qué mejor que un profesional para disipar nuestras dudas. Ella habla de que 9 de enero más o menos entró, 6, 9 de enero más o menos en Itauguá, donde le pidieron que supuestamente busque una incubadora por la situación en la que se encontraba. Estamos hablando de un periodo de tiempo corto todavía en comparación a los días que ellos hacen referencia, o sea, qué tipo, alguna señal o algunas características iba a presentar todavía esta paciente si es que se hizo algún tipo de procedimiento, ¿verdad? Sí, podría ser. Lo que pasa es que ahí tendríamos que saber de qué tiempo de gestación estamos hablando. Porque un prematuro puede ser de 23 semanas, 24 semanas, eso es un poco menos de 6 meses. O un prematuro puede ser de 35 semanas, que es casi un octavo mes. Entonces ahí entramos en esa variedad desde el punto de vista de lo que es, por ejemplo, el tamaño del útero, como para que nosotros nos podamos dar cuenta, una vez que se produjo el nacimiento, tener una idea. Pero también a eso agrego lo que decía, cuanto más lejos es el nacimiento, menos datos o signos nosotros podemos recabar para confirmar de cuánto tiempo tuvo. Si el parto o el nacimiento se producía ayer, hoy podríamos tener una película muy clara al respecto, pero ni siquiera sabemos en qué momento se pudo haber producido, en el caso siempre supuesto de que haya estado embarazada. Totalmente. Doctor, le agradecemos muchísimo por charlar con nosotros, por aclararnos un poco. Vamos a estar muy pendientes de este resultado porque dentro de todo estamos hablando de una denuncia grave la que hizo los familiares que dijeron no sabemos qué pasó con los gemelos, y los diferentes centros asistenciales por donde ella estuvo pasando se manifestaron en las últimas horas, y también queríamos saber un poco de su estado de salud y todas las diligencias, todos los estudios que están realizando allí en el Hospital de Clínicas. Y es que le agradecemos muchísimo por su tiempo y por charlar con nosotros. No, a las órdenes, sí. Dejar sentado muy claro que lamentablemente nosotros cuando la vimos por primera vez podemos dar fe, ahí sí, de que al menos en ese momento no había ningún tipo de gestación, y todavía tenemos la duda si es que hubo o no hubo. Hasta ahí podríamos llegar desde lo que nos corresponde a nosotros institucionalmente, que es el momento en que hemos tocado o que ella acudió a nosotros como para poder ser asistida, ¿verdad? Exactamente. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a Jennifer también. Vamos a estar pendientes de este resultado que de alguna manera también va a ir arrojando luz a esta situación y